Bien, continuamos con el curso. En esta ocasión pues vamos a manejar todo lo que es el sistema de iluminación dentro de Unreal Engine. Para ello pues simplemente vamos a irnos aquí a nuestro outliner. Aquí se acuerdan, tenemos todos los elementos que están dentro de este mundo. Voy aquí a prácticamente ocultar todas las carpetitas menos la que dice lighting, que es la que vamos a utilizar. También tenemos esta de playground, etcétera, etcétera. Yo voy a empezar a borrar prácticamente todo esto menos el suelo, que es esta prácticamente, pero todo lo demás lo voy a eliminar. Simplemente lo selecciono con Shift, todo esto, y le doy a la tecla Delete o suprimir y se borra. Igualmente por carpeta lo podemos hacer, pero si borramos la carpeta van a ver que aquí aparece todos estos objetos. Voy a seleccionar prácticamente todos, menos el player start, y los voy a borrar. ¿Okay? Si fijan, aquí ya me quedé con esto simplemente, y también ese texto. Lo voy a eliminar, lo selecciono aquí y lo borro. Bien, ahí está ya más o menos el nivel despejado. Ahora vamos a trabajar con toda la iluminación. Para ello tenemos aquí diferentes objetos. El Direction Light ya te lo expliqué, es prácticamente para simular la luz del sol. Por aquí debe estar, ahí está el sol. Esa Direction Light es lo que simula la luz del sol. Esta es prácticamente la neblina general. Esta es la que vamos a nosotros editar un poquito para ahora estar haciendo el videojuego de terror, ya que generalmente tiene una neblina mucho más densa y también el nivel es mucho más oscuro. Tenemos el postprocesado, que en el postprocesado prácticamente tenemos todo el manejo de iluminación, corrección de color, cosas un poquito más artísticas dentro del postprocesado. El Sky Atmosphere, pues básicamente la atmósfera que simula el planeta. Si se fijan, más o menos simula lo que es la atmósfera del planeta. Tenemos un horizonte, tenemos diferentes colores dependiendo conforme vaya acercándose la luz, etcétera, etcétera. El Skylight, les repito, era como si rebotara la luz y generara cierta iluminación en los objetos. Tenemos esta Sky Sphere, que es básicamente una, una simulación de lo que es el planeta. Es prácticamente una esfera gigante. Y Volumetric Cloud, pues son las nubes. Si se fijan, yo aquí las apago o las prendo. Eso es por defecto, ya viene integrado todo en Unreal Engine, entonces vamos a empezar a trabajar. Una de las formas más rápidas de estar manejando la iluminación es con la Directional Light. Vamos a irnos a Details. Si fijan, por defecto tenemos tres de intensidad. Aquí generalmente se maneja 1 o 0. Y algo, 0.8. El 1 está bien. ¿Por qué no manejamos un poquito menos? Ahorita les voy a explicar. Vamos a agregar un objeto. Para ello podemos irnos aquí en esta pestañita que es un cubo y una pestaña más. Y aquí tenemos los diferentes objetos que podemos añadir a nuestra escena. Aquí tenemos las formas y voy a agregar yo un cubo. Y aquí se me agregaría un cubo. ¿Este cubo para qué es? Simplemente para ver lo que son los detalles en las sombras. Lo voy a hacer un poquito más grande con la tecla R. Y lo puedo agarrar desde el centro. Si se fijan, se ponen en amarillo las tres ejes. Si yo le pico a uno, por ejemplo en este, simplemente escalaría en el eje Z. Igual aquí tiene unos pequeños conectores y yo puedo escalar por planos. Aquí sería el plano ZY, o sea, escalo en esa dimensión sin ignorando lo que es el eje X. ¿Okay? Entonces tengo la opción de manejar solo una dimensión, manejar dos y manejar las tres de una con el cuadrito este del medio. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo un poquito más grandecito. Y más o menos simplemente para ver un poquito el detalle de las sombras. Entonces ya puedo detectar mejor aquí lo que es la sombra. ¿Qué pasa si yo lo dejo en cero? Simplemente se va toda la luz y queda simplemente la luz ambiental, que es esta del skylight. Si yo apago el skylight, prácticamente me quedo así. Entonces el skylight es la luz ambiental y la directional light es la luz del sol. En este caso, para como es un juego de terror, vamos a simular que en vez del sol sea la luna. Entonces igualmente 0.5 podría estar bien. Y ya manejamos la intensidad con lo que es el postprocesado. Bien, vamos a irnos al postprocesado. Aquí tenemos muchas opciones. Realmente no las vamos a ver todas porque son demasiadas y tengo que explicar cada una. Sería pues prácticamente un video aparte de varias horas. Entonces simplemente vamos a configurar lo que es la exposición. La exposición nos va a controlar qué tan oscura y clara está mi escena independientemente de la luz.
Que aquí tengo por defecto Exposure Compensation. Vamos a activar esta opción en esta casilla. Y aquí puedo manejar, si se fijan, la exposición que tengo en mi escena. Por defecto viene en 1. Yo lo voy a manejar en 0 para que esté un poquito más oscurita. Y algo que tienen los videojuegos de terror es que generalmente tienen un alto contraste y una iluminación bajita. Entonces aquí también tengo la opción de manejar el contraste. Voy a irme hasta abajo. Aquí viene la pestaña de Color Grading, que es para generar todo ese cambio de corrección de color. Si conoces de edición de fotos, pues más o menos son los mismos parámetros: saturación, contraste, gama, etcétera, etcétera. Tenemos el global, tenemos para las sombras, tenemos para los medios tonos, para los tonos altos, y pues los shadows serían los tonos bajos. Es decir, eso sería mucha iluminación, la iluminación normal, sombras y el nivel global. Yo lo voy a manejar en nivel global. Vamos a darle clic aquí en el contraste. Y aquí en contraste, si se fijan, tenemos una rueda de color. Podemos colorear la escena. Pero para el contraste, pues generalmente no se involucra color. Lo que voy a manejar es este deslizador. Si se fijan, yo lo aumento y se aumenta el contraste. Yo lo disminuyo y se quita el contraste. Ok, lo voy a manejar en 1.25 el contraste, para que sea una escena un poquito más fuerte en cuanto a la distinción entre el blanco y el negro, que es más o menos el contraste. Y por último, en temperatura, aquí podemos controlar si es más cálida la escena o si es más fría. En general, los videojuegos de terror tienen una iluminación un poquito más fría porque te genera ese ambiente de tensión. Esto ya es un poquito más de diseño de videojuegos, pero para que sepas, por ejemplo, en videojuegos un poquito más, por ejemplo, de granja o que no tenga tanto acción, pues generalmente se utiliza colores un poquito más cálidos que te genera cierta comodidad, a diferencia de los colores más fríos que te generan incertidumbre y un poquito de también de miedo, se podría decir. Vamos a ponerlo por defecto y vamos a bajarlo a unos 5800, que se vea frío, pero que no se vea completamente azulado. Igual en 5900. Les repito que para los que conozcan más de fotografía, pues tienen más conocimiento de eso. De momento, pues que sepas que esto es para hacer la escena más fría o más cálida. El global, pues para manejar todos los aspectos del color. Igualmente en saturación, nosotros aquí lo podemos aumentar la saturación y disminuir la saturación. En jueguitos de terror, pues se generan colores más pálidos. Por ejemplo, en Resident Evil tenemos colores mucho más grises, teniendo al gris y al café. No tenemos colores tan saturados. Por ejemplo, en Fortnite tenemos colores muy saturados, muy vivos, muy alegres, y eso también influye en la percepción del videojuego. Entonces, ya tenemos eso. Y por último, aquí te quiero comentar que tenemos diferentes tipos de iluminación y de reflejos. En Unreal Engine 5 ya se incorpora este sistema de Lumen, que simula una iluminación bastante realista, un poquito parecido a lo que hace Ray Tracing, pero sin necesitar de una tarjeta gráfica especializada. Bien, Lumen lo que tiene es que consume muchos recursos. Déjenme activar los FPS. Para eso me voy a esta pestañita y Show FPS, ¿ok? Si se fijan, de media tengo unos 100 FPS. La diferencia entre usar Lumen y no usarlo, aquí no se ve reflejado tanto, pero es aproximadamente de un 5 al 10% de rendimiento. Pero la iluminación cambia bastante. Se podría apreciar en un escenario más pequeñito, y sobre todo en lugares cerrados se nota bastante la diferencia. Entonces, si tienes algún problema en rendimiento, te recomiendo no activar Lumen. Por ejemplo, del videojuego que estoy desarrollando yo, pues no manejo Lumen por un tema de diseño artístico y también de rendimiento. ¿Okay? Bien. Por último, pues vamos a manejar lo que son las nubes. Estas las podemos apagar completamente y se genera un ambiente un poquito más de tensión. Generalmente en la noche las nubes no son tan perceptibles, así que vamos a intentar modificarlas. Tendré que modificar completamente el material, entonces las voy a dejar así. Es adentrarnos un poquito más en temas más avanzados. Y pues prácticamente tendríamos ya este escenario completado. Vamos a probarlo. Entonces activo la luz y se fijan, tiene un poquito más de intensidad la luz,
porque la escena ya es oscura en sí. Ok. Bien, ahora vamos a añadirle la neblina que les comentaba. Aquí tenemos el Exponential Haze Fog. Y tenemos la densidad. Aquí controlamos la densidad. Si se fijan, hasta el fondo del horizonte tenemos un cambio en lo que es la neblina. Y tenemos el fall-off, que básicamente nos dice la altura a la que va a estar esta neblina. Esta neblina, a diferencia de los otros elementos, si se fijan, aquí están los otros elementos aquí. Esta neblina sí varía si yo la subo o la bajo. Si se fijan, quita neblina, sube neblina. Entonces, esta neblina se calcula en base a la distancia en el GZ. Si yo muevo cualquiera de estas dos, no cambia para nada lo que es la escena. ¿Ok? Entonces, esta Exponential High Fog vamos a ponerla en las coordenadas 00. Aquí está el location. Y siempre lo manejamos todo desde el 00. Para no tener ningún problema en cuanto a que se nos vaya muy abajo o que se nos vaya muy arriba, mejor lo manejamos al nivel prácticamente del suelo. Okay. Bien, por defecto viene en color negro. Esta es Fog in Scattering Color. Vamos a cambiarla a blanco. Y el primer problema pues es que todo se ve muy blanco. Entonces vamos a bajarle un poquito la intensidad. La densidad. Ahí más o menos estaría correcto. Ahorita lo vamos a cambiar un poquito. Después tenemos acá otra opción. Si nos vamos más abajo, tenemos Volumetric Fog. Esto nos dice que la neblina va a ser volumétrica. La diferencia entre la volumétrica y la no volumétrica es que esta tiene un mejor manejo de las luces. Cuando yo tengo el sol, vamos a aumentar aquí la densidad. Cuando yo tengo el sol, se genera normalmente como una oclusión y se hace un poquito más oscuro cuando tapo el sol. Y sobre todo cuando hay luces y sombras, en la volumétrica se ve un poquito más. ¿Okay? Igual puedo cambiar aquí el Extinction Scale. Voy a activar el Engine Scalability Settings en High para verlo de mejor manera. Y aquí nuevamente tenemos lo vamos a cambiar a blanco. Y se fijan aquí ya en el Extinction Scale, me lo hace un poquito más denso o menos denso. La neblina. Aquí es muy exagerado. Yo para la finalidad de este curso vamos a manejar la neblina tradicional porque esta también consume bastantes recursos. Tiene que ser un poquito más pesada en cuanto al rendimiento del juego. Entonces vamos a manejar simplemente estas dos. Ahora sí vamos a configurar correctamente nuestra neblina. Para empezar vamos a dejar todo por defecto y este lo vamos a aumentar hasta el máximo y este lo vamos a aumentar más o menos como 0.55 y el color lo vamos a hacer un poquitito gris para que no sea tan negro, que se vea así muy negro, pero que tenga un poquito más de iluminación. Si se fijan en la parte izquierda de este cubo cambia la iluminación. Y eso es prácticamente por lumen. Entonces vamos a dejarlo en un gris oscuro, no tan negro, pero sí un poquito oscuro. Ok. Ahí están. También tenemos aquí para configurar la opacidad máxima. Si lo cambio a 0, pues no tiene nada de opacidad. Si lo pongo en 1, tiene la opacidad completa. Y la distancia, en este caso, como no es súper densa, por ejemplo, en un día muy nublado y con lluvia, generalmente tenemos una neblina que no nos deja ver ni siquiera hacia el frente. Entonces, aquí yo puedo determinar desde dónde quiero que empiece. Y esta es desde donde quiero que corte. Si se fijan, ahí tiene una línea. Realmente esto casi no se utiliza, pero pues ahí está la opción. Bien, entonces vamos a jugar y vamos a verificar más o menos el ambiente. Como cambié el color de la neblina, pues el ambiente se hizo un poquito más iluminado. Entonces vamos a irme a mi postprocesado. Vamos a irnos a Exposure. Aquí está. Y este lo voy a poner en -1. Okay. Y ahora sí. Ya tenemos nuestro entorno de terror, que es más oscuro. Y nuestra linterna sigue funcionando de manera normal. Igualmente muchos parámetros pues te los dejo a tu consideración. Por ejemplo la flashlight, la luz, la puede ser un poquito más intensa o que tenga mayor distancia. Porque si te fijas aquí tiene un periodo más corto. Déjame lo pongo en pantalla completa.
tiene una distancia corta. Entonces pues ya sería cuestión de tus gustos y que cómo quieras tu videojuego. Como nota extra, vamos a aumentar más la intensidad. Vamos a dejarla en 1 para que sea una neblina más densita, porque sí estoy notando em, que está muy leve para hacer un videojuego de terror. Entonces, primero voy a ampliar este cubo para hacerlo más grande. Lo puedo hacer así o aquí tengo los parámetros. Si se fijan, aquí los tengo. Y vamos a ponerle 100 y por este lado también 100. Y vamos a moverlo más al centro. Ahí más o menos. Porque los videojuegos de terror pues son muchos escenarios muy grandes generalmente. Entonces así podemos ver qué tanto cubre la neblina. Entonces ahí es más adecuado, creo yo, para el videojuego de terror. Igualmente la iluminación subió un poco por el tema lumen. Ahora sí te puedo enseñar la diferencia. Vamos a irnos acá. Lumen none. Y si te fijas, el cubo tiene una iluminación más neutra y acá lumen afecta todo. Entonces ya depende de ti si lo quieres activar o no activar. En este caso se ve un poquito mejor sin el lumen, aunque el lumen pues te digo es una iluminación un poco más realista. Entonces yo lo voy a desactivar, este Global Illumination en el post process, y los reflejos sí los voy a mantener así como con lumen. ¿Ok? De momento esto sería todo por esta lección. Ya tenemos el ambiente un poquito de terror. Y en el siguiente vamos a empezar con el sistema de interacción, de recolectar notas, de abrir puertas, de buscar objetos, etcétera, etcétera. Entonces te espero en la siguiente lección.